Interpretación de la parábola de la gran cena de bodas del Cordero. San Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar por parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero éstos no quisieron venir. Primero se presenta aquí a un rey que envía para poder llamar a los convidados a las bodas. Este rey había hecho una fiesta de bodas especialmente para su hijo. El rey mencionado aquí, según nos dice el Salmo 29, versículo 10, es Jehová Dios. Dios el Padre hace bodas para su hijo. Y el hijo es mencionado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Jesús mismo declaró: al que le venciere, le daré que se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. De manera que entonces aquí, Dios el Padre está en su trono como Rey, y su Hijo es Jesucristo quien finalmente recibirá el reino. El reino de los cielos se refiere a la palabra del Señor, a la predicación del Evangelio. Así nos lo dice San Mateo capítulo 13, versículo 19, que la palabra es la palabra del reino de los cielos. Los siervos mencionados aquí, a quienes se envía para llamar a los convidados, son los predicadores del Evangelio. San Mateo capítulo 24, versículo 45, dice que los siervos fieles y prudentes son aquellos que dan el alimento a tiempo para el pueblo de Dios. Los convidados a las bodas, nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, son todos aquellos a quienes les llegue el Evangelio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice: bienaventurados los que son convidados a las bodas del Cordero. Por lo tanto, todos aquellos que son llamados al Evangelio son los convidados, a través de la predicación del Evangelio de Dios. Y dice acerca de este primer grupo, a quien el rey mandó a llamar: no quisieron venir. Es decir, que rechazaron el Evangelio del Señor, el Evangelio predicado por sus siervos que traían el alimento a tiempo. Este primer rechazo fue hecho por parte del pueblo judío, pues Cristo estaba predicando la parábola especialmente para los judíos, a quienes Dios les había enviado mensajeros y predicadores desde el pasado, para que se pudieran preparar y estar arrepentidos para la llegada del Mesías. He aquí yo envío mi siervo, decía la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, y tenía que ser recibido por su pueblo. Pero San Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es como entonces fue rechazado el Evangelio del Señor por parte de los judíos del Antiguo Testamento. Pero eso no fue todo. Aún dice la parábola que el rey no se cansó y volvió a enviar más mensajeros, más siervos, para que llamaran a los convidados a las bodas. Nos dice así la parábola en San Mateo capítulo 22 y en el versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahora, en esta segunda invitación que hace el rey mandando a sus siervos, está representado el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios envió a su Hijo para que tuviera que morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así el sacrificio estaba hecho, los toros engordados estaban listos para la fiesta de bodas del Cordero. Venid a las bodas, les volvió a decir. Pero dice que este segundo grupo tampoco quiso venir. San Mateo capítulo 22, versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Irse a la labranza y a los negocios significa que prefirieron darle más importancia a su trabajo, a su labranza, a sus negocios, en lugar de darle importancia al Evangelio del Señor. Y así prefirieron rechazar la palabra que el Señor les estaba enviando a través de su propio Hijo. Y luego continúa diciendo más, versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto sucedió precisamente con Juan el Bautista, a quien afrentaron y mataron. Luego,
rechazaron también a Jesucristo mismo y lo crucificaron. Finalmente esto sucedió con los apóstoles. Apedrearon a Esteban y persiguieron a los demás apóstoles hasta el final de sus días. Así se cumplió que el pueblo judío había tenido su primera oportunidad y su segunda oportunidad de llamado. Pero más aún dice la parábola, versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Una vez que el Señor vio que el pueblo judío había rechazado a sus mensajeros, había rechazado a su propio Hijo, ahora entonces llegaría el día de la sentencia. Jesús había declarado en el libro de San Mateo en el capítulo 24 que Jerusalén sería por completo destruida y no quedaría de ella piedra sobre piedra que no sea removida. Y en efecto, esto ocurrió para el año 70 después de Cristo. El ejército romano, dirigido por Tito, ingresó hasta Judea, destruyendo Jerusalén, quemando el templo y no dejando piedra sobre piedra, ya que los soldados al ver el oro del templo, para poder sacar ese oro tuvieron que remover piedra por piedra a fin de poder quedarse con el metal precioso. Y así es como se cumplió esa parte de la parábola, que Dios envió a sus ejércitos para destruir a estos enemigos. El cerco romano continuó estrechándose. Los soldados romanos talaron todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Construyeron una enorme torre para escalar la fortaleza judía. Pero los túneles que los rebeldes habían excavado para conseguir suministros habían debilitado los muros de Jerusalén. Para sorpresa de todos, de repente uno de ellos se derrumbó. Y los asombrados romanos entraron en tromba. Romanos y judíos lucharon cuerpo a cuerpo por las estrechas y tortuosas callejuelas. Muy pronto los judíos sobrevivientes fueron acorralados en su último bastión, el muro del templo sagrado de Jerusalén, que estaba en lo más profundo de la ciudad. Por muy sagrados que fueran, los muros del templo no pudieron soportar la furiosa embestida. Un soldado romano echó leña ardiendo en el templo. Inmediatamente, el lugar estalló en llamas. Las tropas romanas lo invadieron. Josefo presenció la masacre. Reinaba el caos absoluto. Los que huían se confundían con los muertos. La mayoría de los que habían muerto eran ciudadanos desarmados. El versículo 8 dice: Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Ahora el rey declaró: En realidad, el mensaje del Evangelio estaba listo para dar salvación, para invitar a las bodas, para ser participantes de la cena de bodas del Cordero, de la vida eterna. Pero aquellos que fueron llamados primero no eran dignos, porque no le dieron importancia al Evangelio de Dios. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los caminos. Los caminos eran conocidos según Salmo 119, versículo 32, como los mandamientos de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios y los límites que tenían que ver con el pueblo de Dios. De ahí que salir a llamar a otros convidados fuera de los caminos significaba ir fuera de Judea, para tener que proclamar el Evangelio al mundo entero. En efecto, esto es precisamente lo que ocurrió. Los discípulos ahora, al haber sido perseguidos, fueron sembrando el Evangelio por distintos lugares de la tierra. Huyeron por causa de las persecuciones, así nos lo cuenta el libro de Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el 3. Todos aquellos que habían sido cristianos y que habían recibido el Evangelio de Jesucristo, al ver las persecuciones tuvieron que huir hasta nuevos territorios para poder proclamar el Evangelio. De allí en adelante, el Evangelio ha sido proclamado durante casi 1800 años después de que los discípulos salieron proclamando la verdad, anunciando la primera venida de Jesucristo y el Evangelio salvador hecho en la cruz del Calvario. Versículo 10 continúa diciendo: Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Todo el periodo de la Edad Media
Los cristianos verdaderos con sus Biblias en la mano salieron a proclamar el Evangelio de la salvación. Durante el tiempo de la Edad Media, desde los días de Constantino, a pesar de las persecuciones, estos proclamaron la verdad y fue lleno el salón de bodas con todas las personas que recibieron durante todo ese periodo el Evangelio, y buenos y malos entraron en el terreno. Durante la Edad Media, en medio de las persecuciones papales, el Evangelio siguió siendo proclamado. En medio de la Inquisición, el Evangelio siguió siendo proclamado hasta que llegó el tiempo en que comenzaría el juicio. Y el versículo 11 nos dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El que el rey entre para ver en las bodas quién está con el vestido puesto y quién no, tiene un significado profundo de la hora del juicio, porque es en ese tiempo cuando se tiene que revisar el carácter de todos aquellos que han entrado a la cena de bodas del Cordero. El vestido representa las acciones justas de los santos, así nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora bien, era conocido que en tiempos pasados, los israelitas, cuando asistían a una fiesta de bodas, todos llevaban un cinto azul. El cinto azul, según nos cuenta la palabra del Señor, en el libro de Números, en el capítulo 15, versículo 39 al 41, representa la fidelidad a los mandamientos de Dios. Así eran reconocidos todos los judíos rápidamente por su vestimenta, debido al cinto azul que llevaban, recordatorio de los mandamientos de Dios. Pero en este caso este hombre no tenía ese cinto azul de fidelidad. Por tanto fue reconocido inmediatamente por el rey, y se supo que no llevaba el vestido de la obediencia a los mandamientos de Dios, pues el vestido blanco representa precisamente la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, la fidelidad, juntamente con el cinto azul. Y luego continúa diciendo la palabra del Señor, que el rey, al ver a este convidado que no tenía el vestido de boda, en el versículo 12 le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Se le preguntó a este hombre qué hacía en la fiesta si no había llevado el vestido y el traje especial. Pero como no tenía respuesta, por cuanto se había infiltrado, inmediatamente el rey tuvo que dar una orden perentoria. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Debido a que no estuvo preparado para el juicio, que se inició a partir de la fecha de 1844. Precisamente, este juicio fue anunciado por Daniel el profeta en el capítulo 8, versículo 14 de su libro. Y será purificado el santuario al cumplimiento de los 2300 días o años, de tardes y mañanas, pronunciadas así en profecía. Dicha profecía se cumplió para el año 1844 según el profeta Daniel, cuando el santuario del cielo tenía que ser purificado. El santuario es el templo de Dios. Según Levítico 16:16, el santuario se purificaba de todos los pecados del pueblo, y por lo tanto debía llegar la hora en que este santuario tendría que ser purificado, solamente que en el cielo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 12 y 23 y 24, se nos hace mención acerca de un santuario celestial, donde las cosas que están allí en el cielo tienen que ser purificadas con el sacrificio de la sangre de Jesucristo, por causa de los pecados del pueblo. Dicho santuario, cuando tuviera que ser purificado, daría inicio al juicio, según nos relata eso el libro de Malaquías en el capítulo 3, donde se hace mención de que Cristo entra a su santo templo para poder iniciar una obra de purificación del santuario. Dice Malaquías 3:1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él sea manifiesto? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí se nos menciona que Jesucristo entraría en su templo como fuego purificador, como jabón de lavadores. Habría un tiempo de purificación. Y el versículo 5 dice:
y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así es como entonces en medio de la fiesta de bodas del Cordero, se revisa a la gente para hacer una purificación completa de sus vidas. Y aquel que no tenga el vestido de bodas para entonces, que no quiera obedecer los mandamientos de Dios, será echado en las tinieblas de afuera. ¿Qué cosa significa ser echado en las tinieblas de afuera? El apóstol Pablo nos dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8 hasta el 10, acerca del tiempo cuando el anticristo reinará en la tierra para los últimos días. El poder del anticristo pronto se levantará, trayendo el engaño, y aquellos que no hayan estado listos para este juicio tendrán que ser engañados por la mentira. Dice el versículo 8 hasta el 10, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo el engaño de la iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando el anticristo se levante para engañar al mundo, estos que no habrán estado preparados en esta hora del juicio, caerán en las tinieblas de afuera y en los engaños de este poder. Así es como se relata toda la parábola de San Mateo capítulo 22. Quiera Dios, querido hermano, que tú y yo estemos preparados para poder participar de la fiesta de bodas del Cordero. Amén.